Ahí podemos ya ver la casetita de información y esto ya es la entrada al pueblo. Como podéis ver, está a 0,5 kilómetros del pueblo y ahí en el pueblo hay una iglesia gótica. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me he desplazado hasta la pequeña localidad de Fanló, acá en el Pirineo aragonés. He decidido hacer una visita a este bonito pueblo y por aquí voy a hacer una pequeña ruta de senderismo muy corta. Más que todo he venido para desconectar por motivo ya de fin de año y esas cosas. Y bueno, oye, para estar desestresado, para así recibir al año nuevo. Así es que amigos, este vídeo va a estar bastante interesante y te invito a que me acompañes hasta el final. Aquí comenzamos este recorrido por esta bonita localidad. Bienvenidos. Comenzamos. Aquí hay un poste de información sobre los senderos. Nosotros vamos a ver si es que hacemos que apenas son, mira, unos 2 kilómetros 200 por ahí. Así es que ese sendero lo estaremos haciendo y vamos a visitar el pequeño pueblo. Aquí en estos pueblos de las montañas, en los Pirineos, lo que destaca es la tranquilidad. Comenzamos ya la visita a esta pequeña localidad acá en el Pirineo aragonés. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblito? Ahora en invierno estamos 20. Unos 20 habitantes. Sí. Ah, pues estáis poquito. En verano está lleno. En verano hay la población un poco más flotante, ¿no? Bueno, pues, bueno, vamos a seguir conociendo el pueblo. Muy gentil, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como habéis escuchado, el pueblo apenas están ahora mismo unas 20 personas. Mira, pero como nos han dicho que en el verano pues la población aumenta. Eso sí. Hola, ¿ya habéis llegado a la iglesia? ¿Qué buscabais? Está muy para abajo, ¿eh? Ah, muy para abajo. Sí. ¿No vais a ir? No, no vais a subir. Continuamos con la visita a esta bonita localidad, la localidad de Fanló. Como podéis ver, las casas todo construidas en piedra. Bueno, como casi la mayoría de los pueblos de acá del Pirineo aragonés. Estos pueblos no están nada masificados. Acá poco llega el turista, más que todo por estas fechas. En verano, ahí sí, pero ahora mismo nos han encontrado 2 o 3 viajeros y nada más. De todas maneras, este pueblo, aunque sean muy pocos, pero hay habitantes, porque hay pueblos por acá por el Pirineo que algunos pueblos, no muchos, pero algunos han quedado abandonados. Y bueno, en la provincia de Teruel, acá en la comunidad de Aragón, ahí sí hay bastante pueblos abandonados. Pero es bonito venir a visitar estos pueblos. Mirar la gente aquí como tiene la leña amontonado, preparado, mira, para abrigarse ahora en el invierno. Gatico, gata, hola. Hola, hola, uy, qué guapo, hola, mira. Se va a venir conmigo, ¿eh? ¿Te quiere venir conmigo? Uy, qué bonito. Vete a tu morada, ¿eh?
Adiós, gatico. Hasta la próxima. Está todo... Aquí vamos a hacer una pequeña toma de esas montañas que al momento de la grabación tiene algo de nieve. He estado hablando aquí con un señor que vive aquí en el pueblo y nos comenta que cuando cae bastante nieve, todo eso dice que se llena de nieve, ¿no? Todo blanquito. Todo. Y bueno, y aquí también. Y aquí también. Bueno, ya hemos terminado de visitar el pequeño pueblo y ahora pues ya vamos a hacer la pequeña ruta de senderismo. Así vamos a otro pueblito pequeño. Aquí podemos ver este panel informativo con infinidad de rutas. Para que te hagas una idea, hay 24 rutas en el alrededor de Phang Lo. Si tienes tiempo y quieres venir por aquí a hacer senderismo, a desconectar un poco, por aquí tienes unas 24 rutas. Aquí mismo ya comienza una ruta, ¿ve? Y aquí nos dice, mira, Cuello Arenas, pista de las Cutas. Y luego pues disfrutar del hermoso paisaje que hay por aquí en los Pirineos. Mira, ve. Es muy rico en vistas naturales por aquí. No sé si cabe el término, pero la riqueza natural que hay por aquí es impresionante. Voy a comenzar la pequeña ruta de senderismo. En principio, así por camino forestal. Y bueno, aunque más adelante creo que ya será ya por medio del bosque. Y para el lado de allá sí que hay nieve. El sendero sigue, como podéis ver, por pista forestal. Y bueno, les adelanto que nos dirigimos hacia un pueblito. Bueno, en principio no está abandonado, pero me han dicho que ahora mismo pues no vive ninguna persona, pero no es pueblo abandonado. Y bueno, hasta allá nos dirigimos. Yo creo que ya vamos a llegar al pueblo. Allá al fondo ya se puede apreciar la GR 15. Este es el código de sendero. Y bueno, pues ya ahí dejaríamos la pista y ya cogeríamos el sendero en sí. Como podéis ver, ahí nos dice, mira, Buisán 0,3 kilómetros. O sea que ya estamos, diríamos así, de la ceja al ojo. ¿A que no habéis escuchado este dicho, no? Un pequeño riachuelo o no sé, pero lo cierto es que las aguas están muy cristalinas. Amigos, si les gusta este tipo de salidas, ya sabes, te recomiendo que cuando tú estés estresado, por ahí desmotivado, cosas así que a veces pues en momentos de la vida pues nos encontramos en esas situaciones. Oye, mi consejo, lo mejor, sale a caminar al campo. Y bueno, ya aquí a mi izquierda pues ya tendríamos el pequeño pueblo, pero bueno, yo voy a continuar el sendero. Y bien, ya estamos llegando a la pequeña localidad de Buisán. Podemos apreciar aquí esta fachada. En el pueblo anterior me dijeron que el pueblo no estaba abandonado, pero que ahora mismo no había gente viviendo.
Pero sin embargo, yo creo que sí hay gente viviendo, porque mira, aquí hay un coche. Wow. No, sí hay gente viviendo aquí en el pueblo. Se nota que aquí hay vida. El pequeño pueblo está muy cerca de Van Lo. Nada, nos ha costado, yo que sé, unos media hora de venir caminando. Van Lo está allá, en esa parte. Desde aquí también se tiene unas bonitas vistas de la montaña. Y así es como transcurre la visita a estos pequeños pueblos por acá, por el Pirineo aragonés. Mira, un merendero natural, ¿ve? Las bancas y la mesita totalmente, ¿ve? Piedra pura, ¿eh? Y bien amigos, aquí lo vamos a dejar este vídeo, no sin antes decirles que tengan un feliz año nuevo y que tus objetivos y metas para este nuevo año que se te cumplan. No está por demás decirlo, pórtense bien, que nada les cuesta en este nuevo año y que sean muy felices. Amigos, cuídense. Conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Ya saben, felices fiestas y feliz año nuevo.